De la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 16. Todo el resto del capítulo vamos a estudiarlo aquí. La iglesia en Roma, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, vamos a ver si tenemos una nota aquí, más o menos en el año, ¿en qué año se escribió la carta a los romanos? Por allá en el año 57, 57 años de Cristo. Entonces escribe a los hermanos en Roma. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? ¿Quién fue a predicar el evangelio a Roma? Los hermanos convertidos en Jerusalén, el día del Pentecostés. Había gente de Roma. Y allí se extendió la iglesia por lo menos a unos 17 países con la predicación del día del Pentecostés, y Dios esparció su palabra a tantos países realmente. Ese era el propósito, Dios llevar el evangelio a tantos países, porque estaban en Jerusalén todos reunidos el día del Pentecostés. Se predica el primer sermón, se bautizan más de 3,000, más adelante se bautizan otros cuantos miles, y el evangelio se extiende hasta donde, a diferentes partes del mundo de aquel entonces. Y el evangelio se sigue expandiendo y sigue extendiéndose a diferentes lugares de nuestra tierra, nuestro lugar donde cada quien vive en cada país, y se va extendiendo cada día más y más. La iglesia de Cristo va creciendo también cada día más y más. Saludaos los unos, dice el versículo 16 de la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El ósculo santo era una costumbre. El ósculo santo se saludaban de beso. Los hombres, las mujeres, el hombre saludaba al hombre y a la mujer y a todo. No había problema. A través de los años, la malicia y todo lo demás empezó a quitarse y a acabarse toda aquella costumbre por la malicia de la gente. Aún ahorita todavía algunos países se saludan los hombres de beso. Aquí no es costumbre porque la malicia es grande. La malicia, mira, lo besó. Es el saludo de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero por la malicia, dice, por la maldad de muchos, de algunos, el amor de otros se enfrió. Pero pueden saludarse los hombres de beso, ¿no? No vamos a decir que para el otro domingo para llevar este año un año más de acuerdo a la Biblia. No, usted salúdese conforme la costumbre, en donde quiera que usted esté. De acuerdo conforme la costumbre. Así. Yo no sé cuántos investigan cuándo se empezó el saludo así de mano. No fue totalmente antiguo, no fue veramente. Había muchos tipos de saludo e incluso de abrazo. Y ahora solamente how, como dijo los de Oklahoma. How, ya es un saludo y es correcto. ¿Cómo se van a saludar aquí? Salúdese de mano si usted a bien tiene. No hay problema de la pandemia. Llegué a casita y lávese las manos y ya no hay problema. Lo importante es lo que dice la palabra en cuanto a la adoración a nuestro Padre Celestial. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las congregaciones o iglesias de Cristo. Dice el 17 que entramos a lo que es la clase.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Este versículo, no, nosotros no tenemos problemas. Realmente en este momento, en este lugar aquí, no tenemos problemas. Pero vamos a verlo un poquito, acercándonos, no para verlo de cerca, sino acercándonos un poquito. Dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. En la iglesia de Cristo también hay divisiones, pues es donde se empezaron las divisiones. Si hay división en alguna secta afuera, eso no interesa en la iglesia de Cristo. Pero sí, cuando causa en la iglesia de Cristo, ese es el problema. ¿Qué es una división y por qué vienen las divisiones? Por cosas insignificantes. Por ejemplo, alguien dice, hermanos, están mal ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes participan en la mañana. Y dice claramente la cena del Señor. Y la cena no es en la mañana. Cosas semejantes a estas empiezan a separar a las familias y empiezan a separar las congregaciones. Así. Cosa que no tiene ninguna importancia. El domingo es el día del Señor. Y muchos lugares se reúnen solamente en la tarde. Nosotros aquí nos reuníamos en la mañana y en la tarde. Ahorita no nos reunimos en la tarde por asuntos de pandemia. Pero en muchos lugares en México se reúnen solamente en las tardes. ¿Están mejores los de México que se reúnen en la tarde? No, donde quiera que usted se encuentre, reúnase cuando se reúne la iglesia del Señor. Reúnase allí. Tenemos hermanos que vienen de Matamoros, Matamoros, Coahuila. Entonces, diferente horario, diferente el horario de las reuniones en la mañana o en la tarde, pero el día del Señor, ya sea en la mañana o sea en la tarde, participan del jugo de uva y participan del pan sin levadura y participan de la ofrenda para los santos, como dice el versículo claramente. Entonces, esa es la ordenanza de parte de nuestro Padre Celestial, hacer lo que Dios nos manda, donde quiera que usted se encuentre. Vaya a X lugar, reúnase con la iglesia a la hora que se reúne la iglesia en aquel lugar. Hermanos, es que no es correcto que se reúnan solamente en las tardes. Usted vaya y reúnase en las tardes con estos hermanos y no le diga no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Es que allá nosotros, cuando usted regrese allá con lo que dice nosotros, reúnanse de acuerdo como se reúne la iglesia allá. Y cuando esté aquí, reúnase conforme tiene costumbre la iglesia de reunirse en ese horario, pero está adorando a su Padre Celestial. Lo importante es unidos en la doctrina, unidos en la enseñanza. Los de allá de Texas se reúnen y participan del pan sin levadura, también los de México se reúnen y participan del pan sin levadura. Los de Estados Unidos en Labón se reúnen los miércoles. Los de acá nos reunimos allá en México los jueves. Está correcto. Allí no hay problema. Diferente día, sí, pero es acuerdo en la congregación. Usted haga cambios de cualquier día y quite una reunión en cualquier día y reúnase otro día diferente, pero jamás quite el domingo. El domingo es el día del Señor. Eso no puede ni tampoco debe quitarlo absolutamente nadie. Nadie debe quitarlo. Dice claramente
al pasito este versículo de Romanos capítulo 16, versículo 16 en delante. Dice el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Este sí es problema, y la división está condenada de parte de nuestro Padre Celestial. Divisiones. A veces no es tan importante aquello, pero un punto y una insignificancia forma la división. Y se separan. ¿Por qué? Por la mentalidad humana. No es doctrina. No es doctrina. Déjele digo algo un poquito más. Nosotros no conocemos mucho. Nosotros no conocemos nada. Hay un lugar donde se separa una congregación y se dividen porque unos empezaron a decir debemos tener una sola copa para participar de la cena del Señor. Y el Señor Jesucristo oró por la copa. Ahí es donde empiezan las costumbres. ¿Oró por la copa o por el contenido? Es lo que se pasa. El Señor Jesucristo oró por la copa. ¿Oró por la copa o oró por el contenido? Pero para discusiones nunca va a salir de acuerdo en total todos. Cuando hay una discusión y reclamar todo ello, nunca va a salir de acuerdo por el orgullo propio cada quien. ¿Por qué oró el Señor Jesucristo? ¿Por la copa o por el contenido? Ahora, vamos a una sola copa, con todo el respeto de los que usan una sola copa. Nosotros aquí usamos muchas copitas, una copita para cada quien. El respeto para los que usan una sola copa. Imagine usted que llegó un momento de una actividad grande y se reunieron 2,500. Y vamos a participar. La copa debe estar más grande. Agarra la copa, participa y ya cuando van a 130, quién sabe. Cosas que realmente hay que ser lógicos. Hay que ver la lógica realmente allí. Ahora de esa copa grandota llenaron 150, 250 copitas para todos. Una copita para cada quien. ¿En qué participaron? De una sola copa. Solamente que de esa una sola copa llenaron las 140, 200. Cosas que pasan en la vida. Cosa que no tiene para qué detenerse usted allí, que causan divisiones. Esté perfectamente unido en una solamente, en un solo parecer, participe del contenido de la uva, el jugo de uva. Jugo de uva. No va a tomarse la copa. Cuando dice se tomó 2 copas, no es cierto, se tomó el contenido. Esto es lo que dice la palabra de Dios, se tomó el contenido. Entonces, veamos al pasito aquí esta parte del versículo. Termina el versículo 17, las divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Apártate. ¿Qué es apartarte? Apártate en la forma de pensar. La forma de pensar. No estés con esta misma mentalidad. No es correcto llevar esa misma mentalidad. Me ruego, hermanos, que os fijéis con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, palabras y lisonjas,
engañan los corazones de los ingenuos. Y vamos a pararnos aquí en lo que es lisonja. Todos entendemos y todos sabemos qué es lisonja. ¿Pero qué es lisonja? Lisonja es alabar, lisonjear. ¡Ay, qué bonito predica usted! No sea lisonjero. A veces empleamos no seas barbero. ¿Qué es semejante? La lisonja. Y la lisonja no es buena. No es buena. No levante tanto a la persona con lisonja para ganar a la persona. Y a todos nos encanta quizá que nos lisonjeen. Ay, hermano, qué excelente predica usted. Bueno, la Biblia, el Nuevo Testamento nos habla de una persona que fue lisonjeada. Le lisonjearon. Presenta su exposición y de pronto llega un felicidades, has hablado como Dios. Ay, gracias, gracias, gracias. Y de pronto empezó a llegar gusanos en esa persona y se lo comieron los gusanos por aceptar las lisonjas. Entonces, no acepte usted lisonjas. Está bien cuando se le hablan, etcétera, pero aquel hombre empezó a sentirse y acá casi yo creo que se elevó un poquito del piso y ya no tocaba el piso cuando caminaba. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Herodes. Y murió comido de gusanos. ¿Dónde quedó toda la altura que tenía él? Allí acabó todo en la vida. Nuestra vida es efímera, nuestra vida es pasajera, nuestra vida se acaba cuando menos nos acordamos nosotros, ya terminó allí la vida. Allí terminó ya la vida. Dice el versículo del 18, lisonjas, versículo 19 de Romanos capítulo 16, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. El apóstol Pablo es el hombre que más navegó en aquellas tierras predicando el evangelio. Pero Pablo lo llenó todo del evangelio, gracias al Todopoderoso. El apóstol Pablo fue escogido desde el vientre de su madre. Pero el apóstol Pablo anduvo por tantos lugares. Y el apóstol Pablo concluye diciendo, todo lo tengo por basura. ¿Qué? ¿Qué tenía por basura? Toda la importancia que en muchos lugares se le daba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía era graduado de aquí, de allá y de más allá. Y esto es lo que dijo el apóstol Pablo, todos esos títulos para mí es basura por ganar a Cristo. Y usted pregúntese, ¿qué hizo Pablo con todos esos diplomas que tenía? Cuando escucha el evangelio, hace todo esto, lo pone en este lado. Y de aquí en adelante se dedica el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Aquel gran personaje, graduado de leyes, graduado de esto, graduado del otro, graduado del otro, y anda a pie predicando el evangelio. Anda sufriendo predicando el evangelio. ¿Alguien recuerda Gálatas 2:20?
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo ya no vivo. Entonces, ¿quién vive? Cristo vive en mí. Y lo que viva de aquí en adelante lo voy a vivir para y con Cristo. ¿Quién era Cristo? Aquel que se despojó a sí mismo y vino y tomó forma de humano y se despojó otra vez y fue crucificado como el peor de los malhechores, el Señor Jesucristo. Tomó la forma de humano como nosotros y tomó el castigo de la cruz para liberarnos a todos nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Si usted tiene todos los estudios aquí de las terrenales graduaciones, excelente. Felicidades. Si usted no entró ni a la primaria y la Biblia lo enseñó a leer, felicidades porque usted está predicando. Su predicación sin letras y la predicación del graduado de Pepperdine ante Dios están predicando la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que entendamos la humanidad entera. La humanidad entera, que entendamos esto. Y otra cosa más, si alguien tiene el gran privilegio de fue al colegio bíblico y fue a otro colegio más avanzado, no hay colegios más avanzados. Hay escuelas que se llaman avanzadas, pero el colegio avanzado es donde Dios es el maestro y usted es el alumno. Y no hay otro colegio más alto que lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuántos estamos aprendiendo de la Biblia? Todos los que empiezan a leer la Biblia entran a ese colegio. Así que gloria a Dios porque usted tiene al maestro gran, que es Dios, y al maestro grande, que es Cristo. Y está aprendiendo del mero maestro, que es Dios. De ahí en adelante, todos alumnos y aprendiendo unos de otros, pero todos de nuestro Padre Celestial. Esto es lo hermoso realmente que encontramos en la palabra de nuestro Padre Celestial. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A su propio vientre están sirviendo. Entonces nosotros tratemos de servir a nuestro Padre Celestial directamente. Sirvamos a nuestro Dios. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20, y el Dios de paz aplastará en breve las cosas del maligno, a Satanás mismo, bajo vuestros pies, de ustedes que van predicando el evangelio y llevando la palabra limpia, pura y sin mancha. Primera de Timoteo, capítulo 1. Esto es lo que el cristianismo está llevando adelante, la palabra de nuestro Padre Celestial. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Llevar el evangelio. Y aquí encontramos a Timoteo, uno de los más jóvenes en el cristianismo. Juan Marcos, yo no sé cuánta edad tenía. Y alguno dice, Juan Marcos no tiene importancia porque se regresó y dejó a los demás en el campo y él se regresó. Bueno, otro de los jóvenes, más jóvenes, pero hablando de Timoteo, uno de los más jóvenes en el cristianismo. Ojalá, aquí los jóvenes son entusiastas, pero falta un poquito más.
que los jóvenes aquí organicen de ellos mismos, que digan, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a reunirnos un día en la tarde. Cualquier día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cualquier día, vamos a reunirnos en la tarde o a la hora que ustedes decidan para organizarnos y empezar una reunión juvenil. Qué hermoso realmente allí. Y yo creo, me atrevo a decir, que tienen todo el apoyo de la congregación de los adultos. Pero échenle ganas. Que de pronto un joven diga, vamos a organizarnos y a salir adelante nosotros de nuestro impulso, vamos a levantar algo y vamos a empezar una reunión de jóvenes. ¿Dónde están las reuniones de jóvenes que había anteriormente? La pandemia nos ha truncado todo. Truncado todo. Anteriormente se tenían reuniones nacionales, internacionales de jóvenes. Yo le platico de esta reunión que se tuvo en un lugar el 89, donde hubo alrededor de 86 bautismos. En esa reunión esa semana, 86 jóvenes bautizados esa semana. Qué hermoso, qué bonito, qué bonito. La pandemia ha acabado con toda actividad grande. Este año estamos emprendiendo un año más. ¿Podemos aplacar la pandemia? La pandemia se ha aplacado. Pero quedamos asustados por la pandemia, pero la pandemia se ha aplacado. Y la pandemia no aplacó los trabajos ni nada, ni los trabajadores. Andamos la misma vida cotidiana. En la playa para acá y para allá. Y dice el niño a la mamá, ¿están en la playa entre el gentío? Mamá, regresando vamos a reunirnos con la iglesia. Ay no, mijito, porque es pandemia. Es pandemia. Es pandemia para la iglesia, pero no para la playa. Hay que tratar de salir de ese lugar, ¿Es pandemia realmente? Sí es pandemia. Pero vamos a la playa, vamos a esto, y vamos a otro, y vamos a otro, y vamos a visitar allá otros lugares. ¿Para eso no es pandemia? Hermanos, para las cosas de Dios, Dios nos va a proteger y nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Cuide, tome usted sus precauciones, pero Dios le va a proteger y le va a cuidar. 1 Timoteo capítulo 1 otra vez. Dice el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Dice, de los cuales, ¿qué problema aquí? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y aquí, antes de entrar al versículo 20, ¿qué es naufragar? Caray, empezar a ahogarse, desviarse. Naufragó, empieza ya a hundirse el barco. ¿Qué problema? Entonces en la iglesia, ¿qué es naufragar? Empezó a naufragar, empezó a hundirse. ¿Por qué? ¿Hay la marea tan enorme? No, no hay marea enorme que el cristiano no pueda vencer. No hay marea enorme que no pueda ser vencida. Dice, se empezaron a hundir. Se empezaron a hundir, dice aquí. Bueno, el significado de primera carta de Timoteo, se empezaron a hundir. Se van hundiendo, sí, se van hundiendo. Dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Qué pasó cuando se iban hundiendo? Dice, ¿a quiénes entregué a Satanás?
¿Sabe usted qué es entregar a Satanás? Aquí nos detenemos solamente un poquititito. El apóstol Pablo dice, a los cuales entregué, pero hay que entender el versículo. Estos estaban bien en la iglesia y Pablo los toma, los agarra y los entrega a Satanás. ¿Qué dice el versículo al pasito? ¿Dónde andaba esta gente? Manteniendo la fe, 19, y buena conciencia, desechando, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, la desecharon, dice desechando, la cual naufragaron algunos, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La desecharon. Desecharon todo esto, lo sacaron, lo tiraron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué. Y aquí está la palabra, entregué. ¿Dónde estaban? Ya estaban en Satanás. Cuando naufragaron, cuando desecharon, se metieron con Satanás. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Al apóstol Pablo, pregúntele, oye Pablo, ¿los entregaste o qué? De los cuales son Himeneo Alejandro, a quienes entregué. ¿Los entregaste, Pablo? Para entenderlo, a los cuales les solté la rienda. Así lo que hicieron, váyase, váyase y sirva, métase hasta lo más hondo. Y cuando toque a fondo, entonces levántese. Si quiere volver, y si no, sígale más abajo. Es lo que hace Dios, a los cuales entregué. ¿Por qué? Porque ya estaban sirviendo a. ¿Quieres ser santo? Santifícate más. ¿Quieres ser inmundo? Métete más hondo. Es lo que dice Dios. ¿No me quieres a mí? Bueno, métete más hondo. ¿Me quieres a mí? Bueno, apártate de eso, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia mí. Busquen mi ayuda y yo estoy para recibirlos. ¿No lo quiere? Siga su camino. Afianzámonos más en Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere. Participemos de la comunión. Dios nos ama, Dios nos quiere. Seamos más fieles a Dios. Dios nos ama, Dios nos quiere. Y ya Dios nos protegió durante el año pasado. Seamos mejor oyentes, seamos mejor seguidores, seamos mejor siervos, seamos mejor en todo y por todo para con nuestro Padre Celestial en este 2022. Lo que no pudimos hacer el año pasado, tratemos de emprenderlo ahora para hacerlo para la obra de nuestro Padre Celestial. Y Dios nos va a dar la fuerza y Dios nos va a dar y a poner los medios para lograrlo. Bendiciones, tenemos un receso y continuamos con la siguiente parte. Que Dios le guarde.